Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días a la hora que vean este video. Bueno, eh, voy a explicar el tema de urbanización, que es el que va a servir ya para responder el último foro del curso. Así que pongan mucha atención. Por problemas de Teams no voy a poder compartir la presentación como tal, así que no se va a ver aquí mi imagen, ¿ok? Les comparto pantalla. Bueno, déjenme vamos a revisar el tema. Y muy bien. Bueno, nuestro tema se llama... Déjenme nada más aquí terminar, que se carguen. Ahí está. Nuestro tema se llama el urbanismo visto a través de la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. En este tema se van a abordar pues los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo en México. De algunos datos, gente. Bueno, para el año 2030 vamos a tener en el mundo un total de 8.500 millones de personas, de las cuales más del 50%, que en este caso equivalen a 5.500 millones, van a vivir nada más en ciudades. En México, el 90% de la población pues va a ser urbana. ¿Esto qué significa? Que las áreas rurales van a quedar fuera. Significa más bien dos cosas. Una, o que se dejan de habitar las áreas rurales. En el caso de México, uno de los fenómenos que ha surgido es que muchas de estas áreas rurales son prácticamente gobernadas por el crimen organizado, por ejemplo, o la segunda es que la mancha urbana abarque esas áreas, ¿ok? Eso va a generar, pues obviamente, que las ciudades necesiten más energía, más recursos, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a tocar después. Una de las problemáticas de las ciudades, de la urbanización, es la falta de planificación, ¿sí? Ciudades, por ejemplo, Monterrey, pues sufrimos muchas de estas deficiencias porque no hay planificación, las ciudades solo crecen, los proyectos aumentan en el sentido de proyectos inmobiliarios sin ningún fundamento, y también, bueno, que no hay urbanistas serios, no porque no los haya como tal, sino más bien porque las decisiones se toman en el plano gubernamental, en el plano administrativo. ¿Cuáles son las consecuencias de esta falta de administración? Pues primero que nada, la pérdida progresiva del bienestar. Eso implica que básicamente la calidad de vida se reduce, degradación de la habitabilidad. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los baches, la movilidad también con las deficiencias del transporte público, la depredación del suelo urbano, como vemos ahí en el punto 3. Y esto va a llevarnos a que la ciudad se vea como una mercancía de consumo, no como otra cosa. Por eso ustedes ven algunas zonas en las cuales las rentas son muy caras, comprar una casa es prácticamente imposible. Hay países, incluyendo países desarrollados como Estados Unidos, que tienen gente sin casa, ¿sí? Porque ya no pueden acceder ni siquiera a una renta y ni siquiera comprar. En el caso de México pasa mucho el fenómeno que hay ya adultos de entre 30 o 40 años aún viviendo con sus papás y sus mamás por una simple razón, porque no tienen acceso al menos a un crédito y mucho menos comprar una casa o armar una casa, ¿no? Como se estilaba antes. La ciudad y su planificación, bueno, en este subtema, ¿cómo entonces se debería planificar, ¿sí? Una ciudad? Pues ahí tenemos el concepto de la ciudad del mañana. Este concepto parte primero que nada de posturas e intereses encontrados. Eso significa que se puedan hacer consensos, puede haber convergencia, se puedan, en este caso, integrar, ¿sí? a la población que vive en una ciudad. Lo que sucede es que se tiene a una ciudad, incluso desde el siglo XX, como un ente civilizatorio. El problema es que en una ciudad convergen todo tipo de personas, ¿sí? Hay pluralidad. Entonces, por eso es importante encontrar las posturas e intereses para así, bueno, que no choquen y nosotros podamos hacer convergencia.
La ciudad del mañana enfatiza sobre los desafíos a los que se encuentran a los que se enfrentan más bien los urbanistas y los planificadores, ¿sí? Esto obviamente reivindica la reflexión. Esto es muy importante porque nosotros vivimos en una ciudad y decimos, bueno, pues ya tengo todo aquí civilizado, tengo todo controlado, ningún problema sucede, pues no funciona así, ¿sí? Más bien, si muchas veces encontramos que las banquetas son insuficientes, que los espacios también lo son, que las viviendas cada vez son más pequeñas, que la movilidad, el transporte público sea insuficiente, incómodo, etcétera, bueno, es porque no se ha reflexionado como la ciudad crece y crece y crece y crece, pero como no está planificada, como no hay una reflexión, pues obviamente vamos a tener esas deficiencias. Un caso de movilidad, por ejemplo, dentro de la ciudad sería el metro. Hasta hace 20 años no tenía la cantidad de personas desde tempranas horas de la mañana, como lo vemos hoy día, ¿sí? Y esto, bueno, muchas veces en lo social implica o la culpa se le echa a las personas que vienen, que están migrando, ¿sí? Ya sean de Centroamérica, de Haití o de San Luis o de Veracruz, y no funciona así. Más bien, lo que sucede es que nuestra ciudad, como no ha pasado por un proceso de reflexión, es insostenible, ¿sí? Aunque se nos quiera vender como una ciudad desarrollada, lamentablemente Monterrey entra, claro, hay algunas cuestiones que podemos decir, ah, bueno, son favorables, sin embargo, hay que tener cierto nivel económico, pero la ciudad pues no se debe medir por eso, más bien, o la habitabilidad en un lugar, se debe medir más bien por las cuestiones de posturas e intereses, ¿sí? Y por eso es importante la reflexión. Por último, hay que ubicar una identidad. Esto implica la búsqueda de un urbanismo mexicano, ¿ok? O sea, adecuado a nuestra idiosincrasia, ¿sí? No estar aspirando a vivir como en Houston o como vivir en Texas. Bueno, tienen sus modos de vida, ¿sí? Pero en México tenemos otros modos de vida. Miren, aquí en Monterrey es muy común la cuestión de poner la música a alto volumen, ¿sí? Eso es un problema también de urbanización. Bueno, pues es parte de la idiosincrasia mexicana. Ojo, no justifico sobre todo a altas horas de la noche y los problemas de seguridad que pueden provocar, pero tampoco podemos aspirar por ejemplo, a lugares como La Rioja, donde te ponen strikes por no hacer ruido. Más bien, por eso es importante que haya, y regreso al punto uno, posturas e intereses, donde podamos hacer nosotros acuerdos, consensos, ¿ok? Ahora, es necesario, son necesarios el objetivo y la metodología. Como ya lo hemos visto en RESOC, nada parte de buenas intenciones, ¿sí? Más bien, nosotros como científicos, pues yo como científico social, ustedes como gente de salud o científicos en el plano de la salud, primero que nada, este objetivo y metodología deben reseñar la escasez de estudios serios de planificación y ordenación del territorio. Segundo, indicar dificultades de los investigadores. Pues es muy difícil que los investigadores puedan acceder a cierta información porque los contratos inmobiliarios, muchos de ellos se deciden por debajo del agua. Las empresas constructoras comúnmente lo que hacen es, incluso van sin concesión o sin concurso. Entonces, eso deja mucho dinero, sobre todo si son de casas de Infonavit, por ejemplo. Asimismo, debe haber mayor transparencia. La corrupción y todos estos fenómenos que vemos, pues obviamente inciden en que tengamos una urbanización deficiente, ¿sí? Sobre todo en el sentido que nos otorgue calidad de vida, ¿ok? Esto hay que señalarlo. No existe una verdadera teoría del desarrollo urbano social que analice. Recuerden, este dicho, ¿cómo se llama? Este dicho va así: la experiencia individual no define la experiencia colectiva. ¿Okay? Entonces es importante entender que nosotros podemos decir, bueno, yo vivo en una buena colonia, a mí qué me importan las demás. Pues es que eso va a afectar, ¿sí? O sea, no podemos quedarnos encerrados en un solo espacio. Eso es lo que deben entender. La ciudad debe ser explorada. Yo conozco gente, yo imagino que varios de ustedes también lo pasan, sobre todo si viven en San Pedro. Mucha gente no conoce ni siquiera el centro de la ciudad.
por ejemplo. Nada más conoce la zona de San Agustín, las zonas buenas, ¿no? O McAllen. Entonces, por eso es importante que tengamos también un vínculo con la ciudad, porque aquí es donde vivimos. Ahora, los conceptos de desarrollo urbano y de calidad de vida obviamente están expuestos a cambios culturales. Nosotros no vamos a exigir el mismo nivel de vida que Dinamarca, porque Dinamarca tiene su propio nivel de vida, que Suiza, que Estados Unidos. Entonces, por eso es importante que no estemos trayendo modelos que funcionan allá. Sin embargo, aquí pues son distintos porque tenemos otro orden, ¿sí? Tenemos cambios culturales muy importantes y sobre todo a la entrada del siglo XXI y la tecnología. Ahora, ¿cómo funciona o cómo opera, cómo se puede conceptualizar el crecimiento urbano insostenible? Bueno, pues primero hay que revisar el urbanismo en México. Este se vincula a su propia historia y a sus formas de gobierno. Esto implica desde las civilizaciones prehispánicas, la época colonial, etcétera. Lo que sucede es que a la entrada del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se abandona el antiguo modelo demográfico y socioeconómico rural. Miren, México realmente no es la única ciudad como tal, incluso desde los aztecas, pues es la Ciudad de México, ¿sí? Ciudades como Monterrey, sí, pues vamos a poner de ejemplo a Monterrey. Monterrey no, tiene un poquito más de 100 años, es una ciudad de alguna forma nueva, incluso hasta hace al menos 20, 30 años, pues era un villorrio perdido, ¿sí? Hasta ahorita es que ha crecido como tal, claro, sin planificación, pero hoy día hemos visto cambios radicales incluso en las formas de vivir. Comúnmente, antes, en el caso de México, lo que hacían las familias era comprar un terreno y construir su casa, y así estaban varios años incluso. Si ustedes tienen recuerdos, que no lo creo, llegaban a casa de sus abuelitos y siempre había alguna zona de la casa en obra negra, bueno, porque era muy común. Hoy día te venden casas en fraccionamientos privados, o en fraccionamientos de interés social, o en fraccionamientos del Infonavit, que pues algunas son muy pequeñas, otras son privadas, son alejadas de todo el mundo y necesitas otro instrumento para poder llegar ahí, que es el coche, ¿sí? Y eso es insostenible en cualquier ciudad. El transporte público debe estar siempre a la mano del ciudadano, del habitante, porque es un servicio público, ¿sí? Entonces no podemos nada más tomar las cuestiones como un bien privado, no funciona así. Eso obviamente, ahora, como se empieza a mover todas las ciudades, pues eso va a generar una fuerte despoblación y pérdida de actividad económica, y es lo que les decía hace un momento. Por eso el crimen organizado, si ustedes han visto en las noticias, situaciones como lo que sucede en Aguililla, en Michoacán, por ejemplo, pues van a encontrar que estos lugares pues tienen autodefensas porque están alejados ya, incluso, o sea, claro, el Estado tiene injerencia, sin embargo, no va a invertir en infraestructura, a diferencia de tener un problema de seguridad en Monterrey, ahí sí va a invertir en seguridad, ¿ok? ¿Qué da como resultado todo esto? Pues obviamente el ostracismo de ciudades provincianas y el auge de grandes áreas urbanas, ¿sí? Incluso en Monterrey es muy común que hay zonas que antes eran rurales o semirurales, como Juárez, García, Ciénega, Suazua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues estas pierden auge porque, ojo, la sobrepoblación que tiene la ciudad no solo radica de fuera, ¿sí? De Centroamérica, de Caribe, de San Luis, de Veracruz, de otros lados, de Jalisco. Proviene también de mucha gente que tiene que venir a trabajar a la ciudad, que viene de Suazua, que viene de Ciénega, que viene de Juárez, que viene de otros lados. Entonces, obviamente eso hace que la ciudad sea insostenible e insuficiente en sus recursos, sobre todo en el transporte público, que es uno de los problemas, o en el tráfico que se pueda generar. ¿Ok? En otros datos, no citando al presidente, sino más bien aquí, la tasa de población urbana en México en un lapso de 70 años, de 1950 a 2020, pasó del 42.6% al 78%. ¿Ok? Recuerden que para 2030, en 10 años, y eso es una estimación que yo creo que se queda corta, el 90% de la población se va a asentar en ciudades, pero eso dependerá del crecimiento territorial o del crecimiento de la población también.
La población rural se redujo del 57%, que era más de la mitad de la población en México, al 23%, casi la cuarta parte, nada más. Población total en México es de 126.2 millones de habitantes y el 37% de la población reside en las siguientes grandes ciudades o zonas metropolitanas. El primer lugar es el Valle de México, que abarca el Estado de México y la Ciudad de México. Monterrey, que ya superó Guadalajara, la última encuesta del INEGI señalaba que Guadalajara es la segunda ciudad más habitada. Claro, aquí el número es poquito, es prácticamente un empate técnico. Sin embargo, hay un fenómeno que se está presentando, que es que las personas de Jalisco están migrando para acá. Claro, aquí en Monterrey, teniendo también nuestra cuestión clasista y racista, no tenemos ningún problema, ¿sí? Sin embargo, pues si es de otros lados, pues es muy común, ¿no? La discriminación. Puebla y Tlaxcala, que abarcan un solo territorio, bueno, son ciudades distintas, sin embargo, bueno, pues las centralizan ahí, son 3 millones, Toluca, Tijuana, que ha crecido ampliamente, León, que es una de estas ciudades, sobre todo por su auge industrial, ha crecido, Querétaro, no solo en turismo, sino también es una de las ciudades más importantes, y de ahí La Laguna, la Laguna, acuérdense, la gente que es de La Laguna, pues abarca 3 áreas, sí, que es 3 ciudades, 2 estados, ¿no? Como dice el himno del Santos, bueno, el anterior himno, abarca Coahuila y Durango, y de ahí está Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, ¿ok? Este es un mapa de las zonas metropolitanas más pobladas. Como se darán cuenta, aquí podemos visualizar dónde se ubica el 37% de la población. Eso estamos hablando de ciudades. Si ustedes ven en el mapa Ciudad de México, pues lo ven chiquito, pero se ve. Bueno, eso significa que esa es toda la mancha urbana. ¿Sí? Si se ve en el mapa es porque es muy amplio y ahí se concentra la mayor cantidad de población. Imagínense. La Ciudad de México es la 10ª urbe más poblada del planeta con 21 millones de habitantes, ¿ok? En el caso de Monterrey, tengo entendido, tenemos 5 millones de habitantes, como ya lo vimos. ¿Qué es lo que ha provocado la mancha urbana? Pues primero que nada el desbordamiento de límites administrativos municipales. Van a crear áreas metropolitanas como en el caso de Ciudad de México, que tiene sus alcaldías, ya no son delegaciones, la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, que es la más importante porque ahí es donde se ubica el centro de la Ciudad de México. Asimismo, provoca el desbordamiento de límites estatales, ¿no? Como lo vemos en el caso de Tamaulipas y Veracruz, tiene Tampico, Madero y Altamira, y en el caso de conecta con Tampico Alto, Pueblo Viejo y Pánuco, en el caso de Veracruz, ¿no? Y los límites nacionales, pues están las ciudades fronterizas como Nuevo Laredo y Laredo, Reynosa, McAllen y Matamoros, Brownsville. También tenemos Ciudad Juárez con El Paso, San Diego con Tijuana, por ahí lo tenemos. Entonces ahí podemos ver algunas fotos de estos límites, ¿no? Territoriales, lo podemos ver en el caso ahí de Sendero, ¿sí? Donde convergen Apodaca, San Nicolás y Escobedo, y ahí también tenemos el caso de Tampico. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento de la mancha urbana? Pues aquí lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, ¿sí? Este es la Ciudad de México, bueno, estamos hablando del siglo XVI. Entonces, recuerden que la Ciudad de México pues está asentada sobre un lago, ¿sí? Entonces, el puntito rojo que ven en el siglo XVI era, digamos, Tenochtitlán. Conforme fue creciendo, bueno, el agua obviamente se va reduciendo, vean, rojo para 1824, y eso todavía es un avance, ¿no? Para la colonia, incluso para después del proceso de independencia. Para 1929 la mancha urbana creció, para 1940 aún más con el auge industrial. Antes de los años 60, bueno, ya vemos una que abarca más del lago. Para los años 70, bueno, ya eso ya se convirtió en algo mucho más amplio, y vean, para los 2000, pues como ya prácticamente, pues no hay casi agua, ¿sí? Más que quedan los canales de Xochimilco, y ahí podemos ver también problemas con los sismos, ¿sí? Ciudad de México es muy común eso porque está sentada, ¿sí? Sobre un lago, entonces eso va a provocar que muchos edificios tengan estas problemáticas.
En cuestiones de movilidad, gente, bueno, este mapita lo saqué por ahí, de un usuario de Twitter, lo hace básicamente, es un usuario que, bueno, tiene activismo en este caso sobre las ciudades, pueden consultarlo por ahí viene su arroba en la parte, en la esquina inferior derecha del mapa, ¿no? En este caso, bueno, aquí podemos ver, y como dice la simbología, todo lo que está en negro, bueno, las líneas negras, que son los límites o las fronteras, los límites fronterizos entre cada municipio, pues está en negro, y lo rojo son los ejes viales peatonales, ¿ok? O sea, donde el ciudadano puede caminar comúnmente. Ahora, vemos, eso, lo rojo es donde podemos caminar. Ahora, vean en este otro mapa, límites municipales de nuevo, y estos son los ejes viales para vehículos. Vean nada más entonces cómo la ciudad se hizo más que para el peatón, más que para que podamos transitar, se hizo más bien pues para que la gente ande en coche, y eso es totalmente insostenible, y eso uno de los primeros problemas que nos trae es la contaminación del aire, ¿sí? Y número dos, que entonces pues así no se puede generar una ciudad pues incluyente, que sea fácil, en la cual la movilidad sea sencilla, y también por motivos de seguridad. Entonces, si todo te tienes que mover en coche, pues no funciona así tampoco. ¿Ok? Otro problema son las nuevas construcciones en lugares como el centro, ¿sí? O los centros de las ciudades, ¿no? En el caso de Monterrey, estamos viendo que muchas zonas o muchas casas, por ejemplo, en el barrio antiguo o en algunas zonas por ahí por 5 de Mayo y Pino Suárez, también por, ¿cómo se llama? Yendo hacia la Purísima, vemos que muchas están en venta, pero ya son para negocios, ya no son para habitar, y se están construyendo desarrollos urbanos como el que vemos en la parte izquierda donde está lo rojito, ahí, sí, es uno de estos nuevos edificios como del estilo de San Pedro, ¿no? El problema es que estas edificaciones van a consumir más recursos. Por ejemplo, mucha gente que vivía en estas casas no tenía problema con la presión del agua. Bueno, pues ahora lo van a tener con el gas, etcétera, etcétera, y con la movilidad. Van a estar transitando muchos coches, lo cual le va a quitar la tranquilidad a esa zona. Por eso mucha gente se va y prefiere irse a vivir a otras zonas, y el centro de Monterrey ya no está siendo una zona habitable, sino más bien una zona comercial. Por eso es muy caro comprar una casa, incluso rentar. ¿Cuál es la nueva realidad urbana? Bueno, pues, ¿cuáles son sus características? Pues primero que nada, la nueva realidad urbana pues obliga a que podamos redefinir el concepto de ciudad. ¿Qué es una ciudad entonces? ¿Sí? La idea de antes, incluso una idea muy gringa, es que alguien se movía de alguna granja en Kentucky a Nueva York y ahí se enviciaba. Durante la revolución industrial sucedía en ciudades como Manchester o Londres, ¿no? Se decía, bueno, paso de una zona rural a enviciarme en la ciudad. Y también en Monterrey se tiene esa idea o ese complejo histórico, cultural, ¿no? Sin embargo, o decir la ciudad como ente civilizatorio, pues no funciona así. Si lo vemos de esa manera, tenemos muchas deficiencias. Entonces, por eso es importante que tengamos que redefinir el concepto de ciudad. Esto va a generar, otra de las características es la pérdida progresiva de la calidad de vida, no por el incremento poblacional per se, sino porque la ciudad, como es insostenible, pues obviamente no puede, no, no, no abarca los servicios que se necesitan de gas, de luz, de agua, sobre todo en infraestructura, de internet, ¿sí? En Dinamarca, hoy día está sucediendo, y eso que Dinamarca es uno de estos países buena ondita, ya saben que se asumen como socialmente responsables y son ejemplos, bueno, pues están regresando a los migrantes que llegan ahí, porque Europa tiene problemas ahorita con la migración, así como nosotros, es una crisis humanitaria, ¿sí? Y lo que hacemos en Monterrey, pues es igual. Entonces, el incremento poblacional no es el problema es que la ciudad es insostenible, ¿sí? No tiene con qué, entonces no tenemos mucho de qué presumir. Se abandona el centro y se conquista la periferia. Eso también es bien importante. Entonces, muchas veces el centro, pues solo lo vemos como una zona comercial que no tienen ni siquiera, no se puede habitar, claro que no.
el centro de las ciudades son muy importantes, los centros de las ciudades son muy importantes porque ahí es donde se reúne todo, ¿sí? Y ahí es donde también no solamente es un espacio de convivencia, sino también para cuestiones de la misma movilidad, del transporte, etcétera. Por eso el centro se va a transformar en espacios no continuos y plurinucleares. Si ustedes pasan por 5 de mayo, 15 de mayo, en las 9 de la noche, ya es un terreno inseguro. Eso es otro también. Otro problema de las ciudades son los asentamientos irregulares. ¿Y cuáles son las problemáticas que conlleva esto? Bueno, pues primero los que están ligados a pobreza y falta de vivienda, ¿sí? Mucha gente como no puede acceder, bueno, tiene que buscarse vivienda. Por ejemplo, muchas casas abandonadas en fraccionamientos que no fueron exitosos por la cuestión de la seguridad, de la movilidad, de lo comercial, bueno, pues mucha gente dice, no tengo casa, me voy a quedar. Es lo que se le llaman paracaidistas, creo. O, sí, por no... O, sí, creo que es paracaidista. Bueno, otro problema es la ocupación de predios de propiedad comunal. Sí, eso es otro también, que eso pasa en casos como la Independencia o esta otra colonia que le dicen El Pozo, la industrial. Por ejemplo, ahorita uno de los problemas, ese es uno de los problemas porque muchas de estas personas no tienen la escritura, solo llegaron, vivieron y se asentaron, así es. Claro, tienen muchos años viviendo ahí y es legítimo su derecho de vivir ahí porque estas personas construyeron su vivienda ahí. Pero, por ejemplo, hay proyectos, y lo voy a señalar, como este que quieren poner una cruz ahí en el cerro de San Luisito. Bueno, eso implica depredar áreas naturales y también pasarse por, ¿cómo se llama? Digamos, bajar la calidad de vida de estos asentamientos, ¿no? Y sucede, por ejemplo, ahora con el nuevo aeropuerto ahí en Ciudad de México, donde va a pasar un tren, por ejemplo, pero como esas son propiedades comunales, pues el Estado, como muchas de estas personas no tienen escritura, el Estado puede pasarlos ahí, no hay ningún problema, llegan con los tractores y tumban las casas con tejabanes. Otro problema es la permisividad de las autoridades locales, que esto tiene que ver con corrupción o también con botines electorales, sí, porque muchas veces para jalar votantes lo que hacen es darles predios o también ponerles negocios o darles permiso de vender en lugares pues donde no se debería vender. Como siempre se los he dicho, no es el problema es estructural, más que decir, es que esa gente que es floja, que ¿por qué no se pone a trabajar en una empresa? Bueno, ¿y por qué tendría que solo hacer una empresa? ¿Por qué no puede emprender un negocio? Nada más que también los gobiernos aprovechan la precariedad de las personas que muchas viven al día y les dan estos espacios. Esto obviamente va a generar espacios urbanos marginales, ¿sí? Y sin planificación. Las zonas urbanas, así también, muchas de estas zonas urbanas están emplazadas o próximas, zonas urbanas litorales o emplazadas próximas a cauces de ríos. Por eso vemos que muchas veces hay colonias o hay asentamientos irregulares que tienen deslaves y suceden tragedias cuando cada vez que llega un huracán o una lluvia muy fuerte, ¿no? Y lo podemos ver por ahí. Vean en el cuadro derecho, en la imagen derecha, bueno, pues ahí ven cómo pasa por un río, los tejabanes, muchas que están en asentamientos irregulares, etcétera. Otro problema, por ejemplo, en Mérida, que es una de estas, Mérida, Yucatán, que es una de estas ciudades que está creciendo, es que muchos de estos asentamientos se topan con fauna nociva, ¿sí? Y eso puede generar enfermedades. Entonces, por ejemplo, el PIC, ¿sí? Que es el que da el mal de Chagas, ¿no? Entonces, el mal de Chagas lo primero que te puede dar es un infarto, ¿sí? Entonces, eso también hay que revisarlo. ¿Cuáles son las propuestas de planificación para ciudades con calidad de vida? Primero, pues calidad de vida urbana, la cual implica un análisis y evaluación de indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿sí? No es nada más el precio, los costos, sino también ver que la gente pueda vivir bien ahí. Una planificación urbana global, o sea que hay que reestructurar todo el conjunto urbano, pero esto lleva un tiempo y eso es algo que debemos de entender. Es un proceso de 10 a 30 años, dependiendo el lugar, dependiendo el país. Planificación urbana estratégica, bueno, especializada y competitiva en las ciudades. No estoy muy de acuerdo con lo competitivo, pero sí especializada. Y por último,
una planificación urbana socioespacioambiental en el cual haya un diálogo sociedad-naturaleza como motor del proceso de desarrollo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que los asentamientos urbanos, pues no son, o las ciudades, pues no son nada más un lugar donde vivimos, sino más bien un lugar donde desarrollamos nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí cerro este tema. Aquí se cierra el curso a nivel teórico y dejo la pregunta detonadora en Moodle. Muchas gracias, cuídense y que tengan una bonita semana. Hasta luego.